que diga de dónde van a salir las partidas, se dijo, bueno, esta discusión se va a dar dentro del marco del presupuesto, claro. justamente, ¿no? Exacto. Así que en la oposición quieren que estos fondos para estas normas estén previstos en la ley de leyes. Del lado del gobierno todavía no hay respuestas que puedan justamente responder, ¿no?, a este reclamo, sino que se llevaron el compromiso de transmitir todas estas solicitudes a Casa Rosada, y también vuelven a exigir una y otra vez la presencia de Luis Caputo, el ministro de Economía, en medio de un contexto para Argentina muy particular, porque cuando se discute presupuesto también se discute deuda, y estamos hoy con la confirmación de este acuerdo de estabilización, como lo han denominado, al swap con Estado con el Tesoro de los Estados Unidos. Así que bueno, después seguramente del domingo veremos también cómo se encaran nuevamente estas conversaciones. Claro, exactamente. No es un tema menor. Las elecciones del próximo día domingo. Es verdad que hubo buena sintonía en la reunión de este lunes. Por lo menos casi 2 horas de reunión entre funcionarios y legisladores nacionales. No estuvieron todos los bloques. No estuvo Unión por la Patria. Germán Martínez en redes sociales dijo que el presupuesto se discute en las comisiones directamente, no en ningún tipo de oficinas o en otro lugar que no sean las comisiones de Presupuesto y Hacienda para discutir el presupuesto 2026, quien también salió a rechazar lo que fue esta reunión y a decir que no los invitaron fue el Frente de Izquierda. Esto lo dijo también por las redes sociales el diputado Cristian Castillo. Bien vos decís, Meli, tema central para la oposición, la presencia del ministro Luis Caputo, y ahí un compromiso que asume Martín Menem de hacer gestiones, por lo menos ante el Palacio de Hacienda, a ver si finalmente Caputo termina viniendo y presentándose ante los legisladores nacionales. Pero vamos a ver qué es lo que decían los diputados de la Nación una vez que finalizó ese encuentro en el Salón de Honor de la presidencia de la Cámara de Diputados. El primero en hablar fue Nicolás Massot, de Encuentro Federal. Vinimos todos valorando la predisposición aparente. Para ser sincero, no fluyó de la manera que imaginábamos. Nos parecía que había un punto prácticamente obvio, que era que el presupuesto tenía que reflejar las 3 leyes sobre las cuales el Congreso logró insistir. Recuérdese la del presupuesto universitario, la del presupuesto para el sistema de discapacidad y la de emergencia pediátrica. Y bueno, y lamentablemente nos trabamos en ese punto, sobre el cual va a ser difícil avanzar si el gobierno no entiende que la ley hay que cumplirla, ¿no? Dicho eso, hay un esfuerzo de muchos legisladores del oficialismo y obviamente no descontamos la buena voluntad de parte del Poder Ejecutivo, pero es un punto ineludible para poder avanzar sobre otros, ¿no? En la medida en que no regularicemos este conflicto de poderes que se ha planteado con un Ejecutivo que está negado en cumplir leyes que salen con el 75% de apoyo en ambas cámaras y que reflejan a las claras una situación evidente en distintos sectores de la sociedad, va a ser difícil avanzar. Siempre es el mantra del equilibrio fiscal, que por supuesto nosotros coincidimos, pero cuando uno le empieza a recordar todo lo que el gobierno gasta en dólar futuro, en sobretasas para sostener una política cambiaria insustentable, o los 1.500 millones de dólares que rifó en 7 días para sostener el tipo de cambio respecto de la baja de retenciones, es muy difícil continuar la conversación, porque ellos hablan de una rigidez fiscal que ni ellos mismos cumplen después, ¿no? Ni siquiera hubo una respuesta respecto de la ley que ya está en mora, que es la del sistema de discapacidad. Así que creo que verdaderamente ese es el punto crítico, ese fue el punto crítico de la reunión de hoy y va a ser el punto crítico de acá en adelante. Si eso se resuelve y el gobierno entiende que lo que vota el Congreso es ley, puede haber una conversación ulterior. Si eso no se resuelve, lamentablemente yo no veo futuras reuniones con nuestra presencia. Bueno, ahí se llevaron cada una de las partes los cuestionamientos y también a las primeras respuestas por parte del oficialismo, por parte también de los funcionarios del gobierno nacional. Sí, bueno, a ver, Nicolás Massot y Miguel Pichetto, que fueron de los primeros en retirarse de este encuentro, son justamente del bloque Encuentro Federal, sí. Y también Pablo Juliano, de Democracia para Siempre, junto a Manuel Aguirre estuvo. Fueron los 2 bloques, a ver, son 2 de los bloques de los 5 que articulan una mayoría opositora este último año, ¿no? Junto a Unión por la Patria, el Frente Izquierda y Coalición Cívica, que son los que no estuvieron.
Ellos dos, estos dos espacios, fueron los que de alguna manera se pusieron más firmes respecto de este pedido de aplicar las leyes insistidas por el Congreso, ¿no? Así que también Massot, en este sentido de anticipar que si en ese punto no había flexibilidad o algún cambio de postura por parte del gobierno, bueno, que no iban a concurrir a nuevas participaciones, a nuevas invitaciones de este tipo, ¿no? Claro. Negociaciones que se parecen, recordamos todos, a lo que fue el debate de la ley Bases, que Totalmente. en paralelo se discutía en el despacho de la presidencia de la Cámara Baja, y esto es lo que salió a rechazar fuertemente, como mencionaba Germán Martínez de Unión por la Patria. Vamos a ver qué es lo que decía también otro de los sectores, otro de los protagonistas de la jornada de hoy en esa reunión en las oficinas del presidente de la Cámara, Martín Menem, el diputado Martín Arjol, diputado de la Liga del Interior, los radicales libertarios que tiene este Congreso Nacional. La verdad que una reunión positiva, creo que la necesidad que hay un acuerdo de la necesidad de todas las fuerzas, por lo menos las fuerzas que estaban presentes, de que la Argentina cuente con un presupuesto, y dentro de su presupuesto claramente con un presupuesto equilibrado, y obviamente también en la reunión se intentó también hablar de puntos de acuerdo y particularmente una agenda de acá hasta el emplazamiento del próximo 4 para ver si los plazos dan como para poder lograr el dictamen de presupuesto, pero creo que en términos generales, lo vuelvo a marcar, lo positivo es la necesidad de que la Argentina cuente con un presupuesto. Eso en términos generales también nos permite o le va a permitir al próximo Congreso empezar a discutir cuestiones profundas que tiene que discutir, como desde la reforma laboral, reforma impositiva, y salir de esta discusión que hemos tenido en este último año, una discusión, yo diría, casi de muchas cuestiones paritarias, fruto de no contar el presupuesto, y además el contar con el presupuesto pone también a la Argentina, digo, en un marco de seriedad ante el mundo y también ante la sociedad, ¿no? Bueno, ahí estaba Martín Arjol, el tema de mantener el equilibrio fiscal, el tema de la necesidad de contar para el año 2026 un presupuesto de la nación, son temas que prácticamente van trazando las intenciones de prácticamente todos los bloques en esta Cámara de Diputados de la Nación. Pablo Servi, también presidente del bloque Liga del Interior, habló de esta manera con Diputados Televisión. Celebramos este tipo de apertura al diálogo por parte de Berti Venegas Lynch, que es quien ha tomado la presidencia de la Comisión de Presupuesto de Hacienda. Entendemos que es importante que el país pueda tener un presupuesto, y en ese sentido ha ido la discusión estaban invitados todos los jefes de bloques, inclusive de Unión por la Patria, pero concurrimos la gran mayoría de los bloques que oportunamente la ley Bases hemos trabajado y hemos aportado como para poder salir con una mayoría importante esa ley. Y un poco lo que se charló es retomar esa dinámica, ¿no? Donde se puedan generar instancias de diálogo, de intercambio y generar una dinámica particular. Y en ese sentido yo tuve la intervención justamente planteando que lo que está haciendo el gobierno es plantear, valga la redundancia, un esquema distinto de discusión del presupuesto. Históricamente se comenzaba con un presupuesto y se le agregaban cuestiones que pedían o las provincias o los representantes. Ahora se está partiendo a partir de decir que el déficit o del equilibrio fiscal no se toca, y entonces se está cambiando la dinámica que traía históricamente, y creo que en ese sentido lo que se planteó acá también es que la posibilidad de que haya mejoras de la recaudación o ver cómo se pueden dejar incentivos a la mejora de partidas, creo que es lo que va a venir o lo que se va a dar hacia adelante, y quedó de alguna manera planteada la discusión. Están otra de las voces en este Congreso Nacional. Habrá que ver, Meli, si quienes participaron y quienes no participaron, si en algún momento estuvieron trabajando en conjunto, esto es Unión por la Patria, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, si se genera ruido interno entre los diferentes sectores. Sí, yo creo que también, bueno, se verá, a ver, la comisión ha sido emplazada, ¿no? Sí. Justamente por estos bloques opositores, fue emplazada, hay un cronograma de citaciones que en realidad la Libertad Avanza lo que hizo fue fijar los invitados, ¿no? Los invitados no se votaron dentro del Pleno, Claro. con lo cual eso también ya generó ruido, pero
de la oposición respecto a el oficialismo. Ahora, entre los bloques opositores, creo que el camino va a terminar de delinearse dependiendo de lo que pase el domingo, ¿no? Claro. Porque allí también vamos a saber cómo va a ser la nueva conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre y la intención o no, allí veremos, del oficialismo de estirar la aprobación del presupuesto. Si bien el 4 de noviembre está fijado como una fecha de dictamen en la comisión, hoy ya se hablaba de, bueno, poder estirar ese plazo, Claro. ¿no? Y ahí veremos qué respuestas traen por parte de Casa Rosada y si alguna de esas propuestas seduce a un grupo de la oposición que hoy vimos participando de esta reunión, seguramente allí también vamos a tener, esos reposicionamientos dentro de esta coalición opositora, donde veremos finalmente después del domingo también qué peso van a tomar, por ejemplo, los gobernadores a través del sello de Provincias Unidas, que Claro. no compiten todas las Exacto. provincias, pero que están dispuestos a, bueno, tener más caudal también aquí en la Cámara Baja. Vamos a ver qué es lo que decía el diputado Pablo Juliano, diputado y presidente del bloque Democracia para Siempre. Nosotros vinimos con una intención súper clara, que en el espíritu del presupuesto esté contenido todas las leyes que nosotros sancionamos. Esa es nuestra posición. Entendemos que el gobierno parte de la idea del equilibrio fiscal, lo entendemos. Lo que nosotros le decimos al gobierno es de qué manera hay 1000 universos posibles en donde se pueda tener una ley con equilibrio fiscal y conteniendo lo que nosotros planteamos. Entonces, salimos de una zona de que se nos considera a nosotros golpistas. Estamos a una semana de la elección y venimos y estamos en la reunión presente justamente por eso, para tratar de tirar por la borda cualquier intento de desestabilización, porque al gobierno le encanta victimizarse. Entonces nosotros hemos decidido venir por eso, por las leyes que hemos sancionado, porque vos tenés que ir hasta última consecuencia. No fue satisfactoria nuestra mirada sobre cómo el gobierno entiende que tiene que aplicar la ley de emergencia en discapacidad, por ejemplo. Bueno, se está por promulgar las leyes de emergencia en pediatría. Le pedimos al gobierno que concretamente no utilice los mismos argumentos para decir no lo puedo cumplir porque no tengo la partida. No, bueno, han reasignado partidas en otros casos. Nosotros entendemos que pueden hacerlo también en estos dos. No hay ánimo tampoco de romper ningún número de nuestra parte para con el gobierno. Lo que entendemos es que hay como una falta de creatividad o de plasticidad a la hora de construir ese equilibrio fiscal. No los vemos activo y proactivo en el dominio de la totalidad de la gestión por parte del gobierno. Pero bueno, esta es una sensación que veremos cómo transcurre con los próximos días. El Congreso no está sancionando leyes para romper ningún número del gobierno. Lo que está haciendo es contener una realidad social que golpea la puerta de este Congreso y la puerta de la realidad argentina. Entonces, en ese aspecto es donde estamos viendo poca creatividad. No estamos viendo, nos dicen el 80% del presupuesto está indexado, apenas podemos discutir el 10%. Fenomenal, nadie quiere convertir en un mercado persa la discusión del presupuesto. Nosotros entendemos que, yo lo dije textualmente, hay que devolver la Argentina a la ley. Nosotros tenemos que tener presupuesto. No vimos al comienzo de la reunión esa claridad por parte del gobierno. Es como que hay un título de decir, no, queremos presupuesto, pero bueno, es con equilibrio fiscal. Bueno, pero ese equilibrio fiscal puede ser de 1000 formas posibles. No vemos una actitud en ese aspecto. Veremos con el transcurso del tiempo si el gobierno entiende la gravedad de esto o simplemente está ganando tiempo para tener limpita el cuaderno de comunicaciones de cara a la elección. Si se está portando bien, está haciendo linda letra para la elección y mostrar que quiere dialogar y demás, para que dentro de 15 días salgan a decir que esto es una barbaridad, que nosotros somos todos unos locos. Bueno, a ver, esto es lo que nos planteaba Pablo Juliano. A partir de lo planteado por gran parte de la oposición, las respuestas las va a tener que dar el oficialismo. Alberto Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto, también habló con Diputados Televisión, estuvo aquí en los estudios de DTV y habló de esta manera. Convocamos a todos, incluso a Germán Martínez, que se disculpó no poder venir, pero está abierto a que se sume cuando él lo disponga. La idea es seguir haciendo reuniones. No se va a resolver el tema, digamos, en una reunión de 1 hora y media, pero yo quería, con Bornoroni y con Martín Menem, aprovechar que Charlie Uberman venía por unas horas a la Argentina. ¿El secretario de Hacienda? Claro, Sí. venía Uberman, no sé si llegó anoche. Sí.
y ahora se vuelve a ir. Así que había que aprovecharlo. Sé que es una fecha difícil, una semana difícil para quienes están en campaña, pero bueno, fue un primer approach a lo que yo creo que dio resultado también con el tema de la ley base. Es decir, tengamos el diálogo con cualquier, me parece, vínculo social, me parece que el entendimiento, la buena escucha, la empatía, de ver dónde aprieta el zapato, que entiendan que desde el Poder Ejecutivo tiene una restricción, que es el tema del equilibrio fiscal, y eso es inamovible. ¿Qué margen queda de ahí? Es la posibilidad de también tener buena escucha, sea a través de los diputados, gobernadores y distintas necesidades que pueda haber, para ver si eso lo podemos consolidar. Pero creo que en esa mesa prevaleció algo que, digamos, es el ABC, que es el equilibrio fiscal. Bueno, ahí está lo que decía Berti Venegas Lynch, que invitaron a todos, que lo invitaron incluso a Germán Martínez. Es posible que lo hayan invitado. Ahora, que la respuesta de Germán Martínez no estuvo presente porque se atrasó, porque no llegaba a la reunión. El posteo de Germán Martínez dice: nuestro ámbito para debatir el proyecto de ley de presupuesto para el 2026 es la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados. No vamos a convalidar ninguna mesa paralela. El presupuesto se discute a la luz del día en la Comisión de Presupuesto. Esto es la respuesta de Germán Martínez, si es que finalmente lo invitaron, como bien señala el diputado Berti Venegas Lynch. La respuesta de por qué no estuvo en la reunión de hoy. No fue porque no quiso, no fue porque no podía, sino porque no quiso, ¿no? Sería un poco la respuesta que por lo menos se ve a través de las redes sociales. Exactamente. No sabemos si a los diputados o a Menem o a Venegas Lynch les transmitió otra cosa, ¿no? Exactamente. Pero bueno, sí, a diferencia de lo que fue la ley bases, esta vez Unión por la Patria había estado invitado. Bueno, vamos a ver por último otro fragmento de Berti Venegas Lynch, el presidente de la Comisión de Presupuesto. Yo creo que por lo menos puede ser que sea una mirada optimista la que tengo siempre, es también ver que hay una avenida ahí. Hay una avenida, está bien. Hay un tema de, te diría... Que no sea la del medio, porque mirá que la avenida del medio no le va mal. No, pero digo, una luz en cuanto al entendimiento y alguna flexibilidad, pero básicamente esto, yo hago el paralelo con la economía familiar. Venimos de la Argentina de tener una familia de, metele, 6, 7 personas. Ya te escuché, pero mucha lancha, y mirá que no hay mucha lancha. Sí, a ver, y caserón, puedo parafrasear de nuevo básicamente lo que quiero ilustrar. A ver. Que hay un solo tipo que trabaja en la familia y le piden, porque uno quiere ponerle un estéreo mejor al auto, cuando labura uno solo, que labure el doble. Bueno, esa gente, ese tipo que tira del carro solo, hoy es la gente, el tipo que se levanta a las 4 de la mañana para recibir proveedores, el verdulero que se va al mercado central. Bueno, entonces los otros son toda esta red que hemos tenido de privilegios o subsidios. Entonces termino la Argentina en un círculo donde tenemos todos metido la mano en el bolsillo del vecino porque le pedimos al gobierno que afane por nosotros, que es a través de un privilegio, es el esfuerzo de otros. Entonces, lo que tratamos de hacer acá es que el Estado pierda musculatura en esas cosas que no le compete, porque la pregunta siempre es: ¿para qué queremos gobierno? Queremos gobierno para proteger los derechos individuales e impartir justicia. Todo lo que sea por fuera, que ha estado creciendo durante 40 años, bueno, creo que hay que llevarlo para que el músculo lo tenga en esos conceptos. No te estamos diciendo que en esta instancia de la evolución cultural hay que terminar con el Estado. No, hoy en el marco de la democracia es tener esto. Te digo, hay gente experta en presupuesto en la Cámara que te dice: es la primera vez en décadas que hablamos del concepto de equilibrio fiscal. Mirá lo que te estoy diciendo. Mirá lo que te estoy diciendo. Ahora es un consenso que casi que es una cosa de corrección política hablar del equilibrio fiscal. Bueno, ahí están, Meli, todas las voces respecto a esta discusión del presupuesto 2026. Así es, bueno, ahí escuchamos las principales voces. Sí, también, bueno, recordamos, ¿no? Participaron diputados del PRO, que son, bueno, más cercanos, de los más aliados a La Libertad Avanza. Estuvieron el PRO, estuvieron la UCR, diputados también de Liga del Interior, que los escuchamos, a los radicales con peluca, como los identificamos nosotros. Y bueno, sí, de otros bloques, como decíamos, los mencionábamos, principales referentes también
de cada una de esas bancadas respecto de lo que tiene que ver con la Comisión de Presupuesto. Veremos cuándo se cita una nueva convocatoria, ¿no? Teniendo en cuenta que a partir de mañana empiezan la seguidilla, también continúa la seguidilla de reuniones en el marco de la Comisión de Presupuesto. Bueno, nos vamos a ir a una pausa, la primera aquí en Pasos Perdidos, y regresamos enseguida. Quédese, estamos en Diputados Televisión. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios. Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán, renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa, renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza, renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba, renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa, renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires, renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur. Renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales.
Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna. Dásela a tus hijos. La bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Nuevo bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión, un lunes que comenzó de manera atípica, comenzó con la discusión del presupuesto 2026, con reunión de funcionarios aquí en el Congreso Nacional, en el primer piso del Palacio Legislativo, en las oficinas que pertenecen a la presidencia de la Cámara. Allí Martín Menem convocó a Carlos Huberman, al secretario de Hacienda, y también estuvo presente dentro de los funcionarios José Rolandi, el vicejefe de gabinete. Dos funcionarios que ya conocen el transitar y los tiempos del Congreso. Estuvieron, Meli los recordó en el bloque anterior, estuvieron en las negociaciones del proyecto de ley bases. Claro, sí, ambos, exactamente. Sobre todo, bueno, Rolandi con una presencia muy fuerte, pero Huberman también, y Huberman también el año pasado con lo que fue el debate del presupuesto 2025, que finalmente no ocurrió, pero en ese momento sí fue de los primeros en asistir aquí al Congreso. Claro, en aquel momento, en el momento de discutirse la ley bases, había claramente un posicionamiento de la oposición más
enrolada en el sector dialoguista, donde estaba el PRO más cercano a la Libertad Avanza, donde estaban bloques como hoy estamos viendo Democracia para Siempre, Encuentro Federal, la Unión Cívica Radical, distintos sectores, pero del otro lado estaba claramente en la oposición Unión por la Patria y estaba el Frente de Izquierda. Sí, los radicales en la ley bases estaban juntos todavía. Claro, en ese momento estaban juntos. Sí. Exactamente. Eran un bloque más grande, ¿no? Claro. Y también tenías otros que hoy tenés de una vereda bastante opositora, como son los del MIT y los de Coherencia, que bueno, en ese momento eran oficialismo. Exactamente. Un diputado del MIT, hoy el presidente del MIT, Oscar Sago, era aquel presidente de la Libertad Avanza en épocas de la discusión de ley bases. Ahora, en el medio han pasado cosas en todo este tiempo. Han pasado varias discusiones parlamentarias que generaron una mayor fragmentación de los bloques en esta Cámara de Diputados, la división del oficialismo, la división de la Unión Cívica Radical, una división tácita sin concretarse, digamos, en los papeles, pero que en definitiva tácitamente está con alguna división el mismo bloque del PRO de Cristian Ritondo, y con ese panorama la presidencia de la Cámara, Martín Menem, intenta reflotar lo que es la mesa de negociación, la mesa de diálogo para avanzar por lo menos en el proyecto de ley de presupuesto 2026. La voluntad de diálogo la demostró hoy Martín Menem cuando abrió ya temprano, a partir de las 9:30 de la mañana, alrededor de las 10 ya empezó formalmente la reunión, pero abrió el diálogo hoy en lo que es el Congreso para discutir el proyecto de ley de presupuesto 2026. Veremos hasta dónde alcanza esa posibilidad de acercar posiciones. Quedó claro, por lo que escuchamos en el bloque anterior, las posturas de cada uno de los bloques, los pedidos desde la oposición más cercana, más alejada al gobierno nacional, pero por lo cierto coinciden muchos en algunos pedidos respecto a hacerle a la Casa Rosada. Veremos cuáles son las respuestas de la Casa Rosada. Claro, sí, porque bueno, fue este primer acercamiento, como decíamos, para los que están más cerca del oficialismo, bueno, muy positivo. Exacto. Una apertura justamente, ¿no?, del gobierno para encarar bueno, a ver, esta ley que necesita, ¿no? También, porque esto se da en el contexto de formas que hace tiempo ya se están anunciando. A ver, esta conversación la comparamos el modus operandi de la ley bases, pero no comparamos el contexto, ¿no? Porque viene el gobierno muy golpeado, con muchas derrotas parlamentarias este año, una oposición que manejó la agenda y, bueno, un escenario que no es tan fácil respecto de, bueno, abrimos el presupuesto, pero lo abrimos hasta qué punto, con... creo que Juliano era, ¿no?, el que decía este mantra que repite el gobierno de déficit cero no se toca. Bueno, pero ¿de dónde sacás, cómo reacomodás para poder de alguna manera conformar y que levante la mano la oposición y apruebe este plan de gastos y recursos, ¿no? Sí, sin lugar a dudas. Y por el otro lado, la presencia del ministro Luis Caputo. Nuevamente la oposición vuelve a reclamar a Luis Toto Caputo aquí en el Congreso Nacional. Martín Menem, que recoge el guante y que dice que se compromete a hacer gestiones ante Luis Caputo. Veremos si Luis Caputo finalmente decide. Sí, ¿no? una postura, si decide la verdad, sí o no. La verdad, difícil de defender la postura del ministro de Economía porque está al mando justamente de este ministerio desde que asumió el gobierno. No se lo ha escuchado más allá de entrevistas en streaming o en algún canal de televisión, muy pocas también. Pero la realidad es que como funcionario público debe rendir cuentas ante el Congreso. Es parte de justamente la atribución del Poder Legislativo ejercer control sobre el Poder Ejecutivo. Así que bueno, la realidad es que allí por 2018 fue la última vez que Luis Caputo estuvo en este Parlamento, cuando era ministro de Finanzas, para hablar de la deuda. Se retiró también de una manera bastante escandalosa de esa reunión. Y bueno, y desde allí parece haber abierto una herida que no cerró, ¿no?, con el Congreso. Así que, bueno, veremos qué es lo que sucede con este nuevo pedido de los opositores para que venga y defienda el presupuesto. Bueno, veremos cuáles son las respuestas del Gobierno Nacional. En el medio, repetimos, un dato no menor,
las elecciones del próximo día domingo. El panorama que van a plantear de cómo quedaría el Congreso, la nueva configuración de la Cámara de Diputados, del Senado de la Nación, con la renovación de la mitad de la Cámara Baja y con la renovación de un tercio del Senado Nacional. Pero Meli, ya hay un cronograma, o por lo menos hay ya reuniones previstas de la Comisión de Presupuesto y Hacienda, la comisión que encabeza Berti Venegas Lynch, ya a partir de mañana a la 1 de la tarde. Sí, bueno, vamos a repasar juntamente las próximas reuniones que tenemos por delante respecto del presupuesto 2026. Sabemos que cuando llega el proyecto de ley de presupuesto al Congreso en septiembre, ya lo que resta del año hasta diciembre está abocado, ¿no?, al tratamiento justamente del debate de la ley de leyes, que como recordamos, bueno, hace tiempo no tenemos, no. La última vez que se votó un presupuesto fue en 2022 en el Congreso, que era el presupuesto 2023. Y bueno, veremos qué es lo que sucede ahora a partir de, del domingo, de las nuevas discusiones que se den, de las fechas que hay programadas también para dictaminar y del recambio legislativo que terminará de definir también para dónde el oficialismo apunta en los tiempos respecto de cuándo llevar este proyecto al recinto. Pero vamos a repasar, si te parece, porque mañana se va a reanudar, como decimos, el debate del presupuesto 2026 en la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Esto va a ser a las 13 horas. Por emplazamiento estaba citada esta reunión y, como decimos, lo que respecta a el cronograma, la lista de funcionarios invitados, eso quedó de alguna manera en manos del oficialismo, de la conducción de la comisión. Porque recordemos, cuando empezó por allá la primera reunión el 24 de septiembre, todavía no estaba emplazada la comisión, sino que el oficialismo abrió en ese momento una reunión que estuvo presidida por José Luis Espert, no cuestionado todavía en ese momento. Estamos hablando de la primera reunión. Bueno, allí los diputados, los distintos bloques plantearon una serie de funcionarios que querían que vinieran, entre ellos la ministra de Capital Humano Sandra Petovelo, el ministro de Salud Mario Lugones, funcionarios del ANSES, los directores del Banco Central. También desde un sector de la oposición pedían que se invitaran a gobernadores, que se invitaran a rectores universitarios. Bueno, ninguna de estas personas que te estoy marcando, de representantes de organismos, vinieron, ni está previsto todavía el momento que vayan a concurrir. Ahora sí vamos a repasar quiénes están invitados. En este caso, para mañana, el secretario de Desregulación, Alejandro Cacase. Lo vamos a ver, ¿no? Alejandro Cacase, en realidad ya estuvo hace unos poquitos días en un plenario de comisiones. Así es, sí. Porque estuvo defendiendo un decreto que habilitó la importación de maquinaria usada. En realidad hay proyectos para derogarlo a ese decreto, pero bueno, él vino y lo defendió. Y ya estuvo presente, ya lo vimos del otro lado del mostrador, ¿no? Claro. Porque fue legislador, fue diputado aquí de esta casa, Alejandro Cacase, y bueno, y ahora está, ¿no?, en el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, que conduce Federico Sturzenegger. Él va a estar también junto a el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Maximiliano Fariña. Bueno, ambos seguramente van a defender todo lo que han sido las medidas desregulatorias de este gobierno y también a lo que apuntan a futuro, a ver, teniendo en cuenta que tuvieron un rol muy importante y fundamental antes de que se vencieran las facultades delegadas que se le habían otorgado al Poder Ejecutivo a través de la Ley Bases. Y recordemos también que hace muy poco tiempo aquí el Congreso derogó distintos decretos delegados que tenían que ver con cambios en el INTI, en el INTA, de regulación y transformación, descentralización de organismos de la cultura, también de organismos dependientes de la Secretaría de Transporte. Bueno, todo esto tuvo que dar marcha atrás el gobierno, porque el Congreso votó en contra de esos decretos y estas fueron medidas que surgieron de esta cartera, de la cartera de Sturzenegger, cuyos funcionarios mañana van a estar para esta reanudación del debate del presupuesto. Vamos ahora al miércoles, esto es mañana
martes 21. Vamos al miércoles 22 a las 10 horas, cuando participarán ya aquí por la cartera de Capital Humano, ¿no? De la cartera que conduce Sandra Petovelo, otra ministra que tampoco durante estos casi 2 años de gestión se ha presentado en el Congreso. Va a estar el secretario de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, detrás también de este proyecto de reforma laboral que ya se quiso implementar a través de la ley Bases no se pudo, a través del decreto 7023 primero, que también ese capítulo de la justicia lo hizo marcha atrás. Sí. Bueno, Julio Cordero también participa de lo que son las reuniones, a veces en algunas de las reuniones del Consejo de Mayo, que justamente hoy tuvo un nuevo encuentro en Casa Rosada, este Consejo de Mayo que, está justamente evaluando estos 10 puntos que surgieron del Pacto de Mayo firmado el año pasado, donde están incluidas una serie de reformas que el gobierno son las que plantea, y bueno, Julio Cordero va a estar, en este caso, hombre del secretario de Trabajo, ¿no? Y seguramente la reforma laboral va a ser algo que allí surja. Y también va a estar la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, María Gabriela Real. Ahora bien, vamos a la semana siguiente, ¿no? Ya después de las elecciones. A ver, hay otras comisiones emplazadas, pero el miércoles 29 a las 14:30, la comisión estaba en realidad emplazada a las 10 de la mañana ese miércoles. Pero a las 14:30 aparece una reunión convocada para recibir al secretario de Educación, Carlos Torrendel, y al subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez. Bueno, fundamentales respecto a lo que tiene que ver con las partidas de educación, lo que tiene que ver con la ley de financiamiento universitario, que tiene plazo hasta mañana el Poder Ejecutivo para promulgarla. Recordamos que el Congreso es una de las leyes con la cual insistió y que además, aprobó por segundo año consecutivo, ¿no? Pasa que el año pasado no se pudo revertir el veto. El gobierno pudo blindar el veto. Pero este año ahora no puede vetarla. Exactamente, este año ya no. Tiene que promulgarlo. Tiene que promulgarla, y está esta incertidumbre respecto de qué va a hacer con las leyes de emergencia pediátrica Garrahan y de universidades, si las va a promulgar bajo las mismas condiciones que lo hizo en la ley de emergencia en discapacidad, que recordemos, fue justamente muy criticado. Ahora bien, respecto de educación también hay, obviamente, discusión, como en todas las partidas. Uno, por ejemplo, de los artículos del presupuesto que presentó el gobierno, que es el artículo 30 del proyecto, tiene que ver con derogar distintos artículos que hacen el financiamiento de la educación. Uno de ellos es nada más y nada menos que el artículo 9 de la Ley de Educación Nacional, que habla del financiamiento del 6%, que no debe ser inferior al 6% del PBI, ¿no? Así que buscan derogar ese artículo. Recordemos, el año pasado también proponían lo mismo en el proyecto de ley. Y bueno, ya es algo que rechazan de entrada la oposición. Ahora bien, como te decía, el miércoles 29 estaba emplazada para las 10. Veremos si a las 10 también hay un turno con otros funcionarios, pero lo que tenemos hasta ahora es que el 29 va a ser a las 14:30. Otras reuniones emplazadas que quedan son el martes 28 del 10 a las 11 horas y el martes 4 de noviembre a las 12 horas, ya con el objetivo de emitir dictamen. Como comentábamos, hoy surgió esta posibilidad de que, se busquen estirar los plazos en caso de poder el oficialismo buscar consensos y acuerdos que le permitan ir a un dictamen favorable, claro, ¿no? para el oficialismo. Bueno, y sin lugar a dudas, para eso va a tener que tener una respuesta favorable a los pedidos de la oposición, que repetimos, la citación o la presencia del ministro Luis Caputo aquí en el Congreso Nacional. ¿Qué dicen los diputados? Eso no genera déficit fiscal. Si viene Caputo al Congreso y explica el presupuesto. No pone en riesgo el equilibrio fiscal.
Y además, la mayoría de nosotros está de acuerdo con el equilibrio fiscal, dicen los legisladores de la oposición. Y además esperan respuestas sobre lo que vos dijiste, que estamos ya a horas que se concrete lo que es la definición desde el Poder Ejecutivo Nacional de la ley de financiamiento a las universidades y la emergencia en pediatría. Sí. Sí, bueno, nos quedaba una placa más también para recordar quienes ya sí vinieron al debate. Ya asistieron a la comisión, el secretario de Hacienda, Carlos Huberman, también Daniel González, secretario de Energía, y Juan Paso, titular de la Agencia de Recaudación de ARCA. Bueno, ahí está el panorama de lo que fue la reunión de presupuesto hasta ahora y lo que fue y lo que se viene, ¿no?, en la discusión del presupuesto, con un cronograma de trabajo ya planteado por la oposición hasta la fecha del 4 de noviembre. 4 de noviembre habrá que ver si se firman o no se firman los dictámenes. A partir de los resultados electorales, a partir de la próxima semana, se esperan respuestas. Porque estas reuniones, como la de hoy lunes, también hay una idea de continuarlas a lo largo de las próximas semanas con los debates sobre el presupuesto de la Nación 2026, casi reuniones paralelas a lo que es la reunión formalmente de la comisión que preside Berti Venegas Lynch. Algo que lo cuestiona Unión por la Patria, pero que a La Libertad Avanza le puede dar buenos resultados. Sí, a ver, no vamos a ser en esto tampoco jueces respecto de que leyes importantes como el presupuesto, como pueden haber sido otras en otros gobiernos, han tenido negociaciones y discusiones paralelas puertas adentro. Lo que tiene es que en este caso se anuncian, claro, también de una manera muy particular. Hoy denominaban a los 4 hombres que están designados para llevar adelante estas negociaciones con la oposición como el cuadrado de zinc. Hablamos de Martín Menem, de Berti Venegas Lynch, de Huberman y de José Rolandi. Sí. Al anunciarse también de esta manera le dan pie, ¿no?, a que la oposición pueda plantear, la oposición más dura, ¿no?, en este caso como Unión por la Patria y la izquierda, puedan plantear que están en desacuerdo con estas conversaciones que se dan en paralelo. Claro. Pero no quiere decir que durante el gobierno del Frente de Todos no haya pasado también con alguna que otra ley, ¿no? En algún despacho buscar, consensos que después se hacen públicos, quizás se ponen sobre la mesa en una reunión justamente de la comisión, claro, ante las cámaras y ante el público, pero bueno, los acuerdos siguen siempre llevándose a cabo, más allá de las 3 horas que uno va, se sienta y escucha a un funcionario hablar y le hace preguntas, ¿no? Porque la letra chica también es estudiada de una manera muy particular. Bueno, vamos a hacer una nueva pausa, la última aquí en Pasos Perdidos, para regresar y seguir hablando no solo del presupuesto, sino también de la agenda con que se viene la Cámara de Diputados a partir de mañana. Estamos aquí en DTV, quédese, enseguida regresamos. Orden del día, de lunes a viernes, 11 horas. ¿Qué se vota este año? El domingo 26 de octubre se realizarán elecciones legislativas para renovar parte del Congreso de la Nación. La Cámara de Diputados se renueva por mitades cada 2 años. Este año se elegirán 127 diputados. La cantidad de bancas asignadas a cada distrito se determina en función de la población de cada provincia, asegurando un mínimo de 5 diputados para aquellas con menor cantidad de habitantes. En tanto, el Senado está conformado por 72 integrantes y cada 2 años se renuevan por tercios.
Este año finalizan su mandato 24 senadores que fueron electos en 2019. ¿Qué elige cada región en la elección nacional? Región Noroeste, NOA. Jujuy renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Salta renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Catamarca renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tucumán renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Santiago del Estero renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. La Rioja renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Región Noreste, NEA. Formosa renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chaco renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 4 bancas en la Cámara de Diputados. Misiones renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Corrientes renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Región Cuyo. San Juan renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. San Luis renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Mendoza renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Región Pampeana. Santa Fe renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. Entre Ríos renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 5 bancas en la Cámara de Diputados. Córdoba renueva 9 bancas en la Cámara de Diputados. La Pampa renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Buenos Aires renueva 35 bancas en la Cámara de Diputados. Ciudad Autónoma de Buenos Aires renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 13 bancas en la Cámara de Diputados. Región Patagónica. Neuquén renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Río Negro renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Chubut renueva 2 bancas en la Cámara de Diputados. Santa Cruz renueva 3 bancas en la Cámara de Diputados. Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur renueva 3 bancas en el Senado. Renueva 2 diputados nacionales. Consenso, de lunes a viernes, 12 horas. El sarampión es una enfermedad viral altamente contagiosa. Que no juegue con tu hijo. Puede poner en riesgo especialmente a menores de 5 años no vacunados. Ante la aparición de fiebre y manchas rojas en la piel, consulta de inmediato con un médico. La vacuna es la única forma de prevenirlo y es parte del calendario nacional de vacunación. Es segura, gratuita y está disponible en vacunatorios, centros de salud y hospitales públicos del país. Vos ya tenés esta vacuna, dásela a tus hijos. La Bancada, de lunes a viernes, 13 horas. ¿Cómo funciona el Congreso? Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o rechazo. En una misma sesión pueden tratar varios proyectos de ley. Las sesiones ordinarias comienzan el 1 de marzo, cuando el presidente de la Nación inaugura el periodo ante la Asamblea Legislativa y se extiende hasta el 30 de noviembre. El Poder Ejecutivo
puede convocar a sesiones extraordinarias o prorrogar las sesiones ordinarias. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es mi proyecto de TV Stream. Último bloque de Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión. En la agenda de la convocatoria de las diferentes comisiones, mencionábamos anteriormente las convocatorias a la discusión del presupuesto 2026 para mañana martes, como nos detalló bien Meli. Las reuniones de mañana martes con los invitados, el miércoles lo mismo, y veremos también a partir de allí cómo surgen las nuevas reuniones. Ya hay una prevista para la semana que viene, vinculada con educación, con la presencia de Carlos Torrendel, el secretario de Educación de la Nación, también del subsecretario Álvarez, el subsecretario de Políticas Universitarias, en el marco también de las discusiones sobre el financiamiento para el sector educativo, el financiamiento para las universidades nacionales. Hablando de financiamiento y hablando de comisiones, mañana hay una reunión que reúne a 3 comisiones. Estamos hablando de presupuesto, de deportes, de ciencia, de comunicación, que está relacionado con el Ente Nacional del Deporte, el ENAR, y de qué manera llevar adelante el financiamiento, algo que se viene discutiendo prácticamente durante un mes en esta Cámara de Diputados con distintas comisiones, con distintos invitados, y veremos, Meli, finalmente cuál es el resultado de todos estos encuentros. Sí, bueno, es uno de los emplazamientos que tiene que ver con la última sesión, ¿no? Que se aprobaron un montón de estas reuniones que, bueno, se citan justamente obligadas porque hay una votación dentro del Pleno que así lo requiere, y bueno, tiene que ver con un emplazamiento de comisiones que una vez más tenía involucrada la Comisión de Presupuesto y Hacienda y distintos proyectos que la oposición está impulsando, que primero se discuten, se debaten en comisiones que preside la oposición, pero que no pueden terminar de tener un dictamen porque justamente tienen que pasar por otras comisiones que preside el oficialismo y que no, este año no ha abierto, sino es justamente por emplazamiento, claro, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de una discusión que adivina que también tiene que ver justamente con la cuestión presupuestaria. Claro, sin lugar a dudas. En este caso estamos hablando del deporte y tiene que ver con el financiamiento del ENART, este plenario de comisiones de deportes, de comunicaciones e informática y de presupuesto y Hacienda, que se va a reunir este martes, mañana, martes 21, a las 11 horas en la sala más grande que tiene el anexo C de esta Cámara Baja, que está en el segundo piso aquí de este edificio, porque bueno, justamente no son 3 comisiones, la de presupuesto y Hacienda muy numerosa además,
Y como te decía, ¿no? Deportes y Comunicaciones e Informática, que presiden los diputados Magalí Mastaler en el primer caso y Pablo Carro en el segundo caso, ambos de Unión por la Patria, se venían discutiendo estos proyectos referidos a al financiamiento, lo que tiene que ver con el presupuesto para el ente nacional de rendimiento deportivo. Y habían avanzado, habían firmado un dictamen en septiembre. E incluso ese dictamen lleva las firmas de diputados de La Libertad Avanza. No solo de la oposición, de los diferentes sectores de la oposición, sino también el propio oficialismo firmó esos dictámenes. Bueno, ahí vamos a repasar, sí, justamente lo que se busca, porque había una propuesta un poco más amplia, pero todas tienen que ver con básicamente cambiar el mecanismo por el cual se financia, ¿no? Justamente se busca restablecer este mecanismo de financiamiento para el Ente Nacional de Alto Rendimiento Deportivo, que fue creado por ley en el año 2009. En esa ley, en la 26.573, se estableció que el 1% del IVA que facturen las empresas de telefonía celular iba a ser destinado a financiar este ente, ¿no? Y de alguna manera lo que denuncian es que esta autarquía financiera se le quitó al ENART cuando se modificó este sistema a través de la ley 27.430, que fue la reforma tributaria del año 2017. Esta reforma tributaria estableció que el ENART, a partir de ese momento, iba a empezar a ser financiado con una partida presupuestaria de 900.000 millones de pesos en la Ley de Presupuesto Nacional. Entonces, a partir justamente de los distintos sucesos que se han dado en estos últimos años y la falta de actualización de esa partida, lo que hoy están planteando es que el ENART se encuentra en una situación crítica y ya hubo, como decíamos, reuniones de estas comisiones en soledad, pero también fue emplazada otra reunión informativa la semana pasada. La de mañana ya es para emitir dictamen, pero la de la semana pasada recibieron a deportistas destacados, ¿no? Entre ellos medallistas olímpicos como José Torres, ciclista que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos del año pasado. También Cecilia Carranza, regatista y medallista olímpica, y Mario Mocchia, el presidente del Comité Olímpico Argentino, entre otros referentes del deporte que, por supuesto, avalan y están en apoyo de esta ley, ¿no? Para que se fortalezca al ENART, que es justamente el corazón de lo que tiene que ver con el deporte de alto rendimiento y lo necesario que es para la preparación de nuestros deportistas de cara a lo que son las competencias internacionales, ¿no? Claro, sin lugar a dudas es un paso fundamental para poder tener presencia y competencia, ¿no? Y peso, ¿no? Argentina a la hora de tratar de intentar lograr ocupar lugares importantes dentro de las competencias. Sí, con los logros que a pesar de del bajo financiamiento, de las trabas, de las circunstancias muy especiales que atraviesa siempre la economía argentina y nuestro contexto, tenemos realmente deportistas que han logrado premios y medallas, como lo hemos visto, y reconocimiento mundial, que a pesar de justamente, como decimos, estas condiciones, mirá cuánto más nos destacaríamos si el deporte estuviera mucho más financiado, ¿no? Así que, realmente hay preocupación por parte de varios diputados y ahí se ve reflejado en los autores de proyectos que presentaron justamente en este sentido, en la misma línea. Agustina Propato, Rogelio Iparraguirre, él tiene un proyecto un poco más extenso, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver ya con todo el funcionamiento del ENART. Jorge Chica, también de Unión por la Patria, ellos tres, y Héctor Baldassi del PRO. Este proyecto, el de Baldassi, el de la Coneja Baldassi, ex árbitro de fútbol,
fue también acompañado por diputados de la UCR, de Encuentro Federal. Así que bueno, sí, hay un acompañamiento importante, y esto que destaca Fernando, del oficialismo participando de esa firma del dictamen, ¿no? Sí, claro. Veremos mañana qué sucede. Hay que ver qué es lo que pasa mañana en el dictamen que se firmó en las comisiones de deportes y en la comisión conjuntamente con la comisión de comunicaciones, la de Pablo Carro. Firmó el diputado Anzaloni, firmó Mercedes Llano de la provincia de Mendoza, es decir que firmó Carlos Zapata de Salta, es decir que el oficialismo acompañó lo que es la propuesta, principalmente la de el proyecto de que una síntesis de todos los proyectos, que es el de Iparraguirre, el diputado de la ciudad de Tandil, ¿no? Sí. De la provincia de Buenos Aires. Así es. Bueno, y tenemos unas frases para compartir de Héctor Baldassi, que él supo ser en otros momentos también presidente de la Comisión de Deportes. Sí, claro. Así que recibió muchas veces también a representantes de este área en esa comisión. Lo que planteó en uno de estos proyectos que, como decimos, están en tratamiento, es que dadas las circunstancias históricas, la pandemia y la coyuntura económica, el monto para financiar el ente en términos reales se ha reducido notablemente hasta llegar hoy a una situación crítica. Por eso lo que buscan ahora es, bueno, de alguna manera dar respuesta. Y tenemos otra frase más, que dice: la percepción de montos insuficientes, variables e inciertos pone en riesgo la planificación adecuada del deporte, tan necesaria en el alto rendimiento, y algo más de lo que plantea es justamente tan necesaria a prolongarse en el tiempo, ¿no? Con años de sostenimiento tiene que ser esta preparación para nuestros deportistas que después, mientras más preparados estén, con más respaldo cuenten justamente por parte del ENART, estarán seguramente en mejores condiciones para llegar a estas competencias internacionales. Bueno, bien, Meli, un proyecto que, repetimos, mañana puede tener ya el dictamen de comisión por parte de un plenario de 3 comisiones de esta Cámara de Diputados, y en el marco también de que viene discutiéndose el presupuesto, me parece que cae justo en el momento en el cual el proyecto que sancionen los diputados en torno a mejorar el financiamiento del ENAR puede estar complementado dentro del presupuesto 2026, ¿no? Dentro de las discusiones y en el marco también de la posibilidad de lograr ciertos acuerdos, cierto consenso entre el oficialismo y la oposición, un proyecto que viene con el aval de todos los bloques políticos, me parece que podría tener eco en las conversaciones con los funcionarios nacionales, principalmente con Guberman, principalmente con José Rolandi, que son aquellos que vienen conversando con el Congreso Nacional y parecería que a partir de hoy con mayor intensidad en la discusión del proyecto de ley de presupuesto 2026. Pasa que hoy depende el ENAR justamente de esta discrecionalidad de partida presupuestaria y de alguna manera de la decisión del Ejecutivo y del Legislativo respecto de cuál es el monto que se le destina, ¿no? Claro. Entonces, bueno, estar a favor también, ahí da el oficialismo una pista de estar a favor de que recupere la autarquía y que se pueda financiar a través de otro mecanismo. Exactamente. Bueno, veremos a ver qué es lo que ocurre. Finalmente, la sanción de la Cámara de Diputados, si se firma el dictamen y finalmente cuando llegue al recinto también se acompaña con la mayoría de los votos, va a tener que pasar al Senado Nacional. Así Esta es la sanción que le da la Cámara Baja. Va a tener que ser discutida o revisada. Pasa a ser Cámara Revisora el Senado Nacional por parte de los legisladores nacionales. Ya todo esto, obviamente, después de las elecciones del próximo día domingo, 26 de octubre. El panorama ahí es una bisagra a las elecciones. Ahí va a quedar el panorama de lo que queda pendiente y también la mirada hacia el futuro y con qué musculatura política desde el oficialismo y desde la oposición se encara esa agenda del futuro. Sí. Tanto los temas sumamente
importantes y delicados para el gobierno nacional, como es el presupuesto, como son las reformas ya anunciadas por el gobierno, por el presidente Milei, de reforma tributaria, laboral, previsional. Habrá que ver si tiene capacidad de acuerdos y capacidad de construir mayorías para poder avanzar en este Congreso, que también va a tener una porción importante de la oposición que va a decir, atento, esto no. Vamos con otra iniciativa o con una propuesta alternativa a diferentes posturas que pueda adoptar el Poder Ejecutivo Nacional. Pero eso lo veremos después del día domingo, después del 26 de octubre. Sí, así es. Y estamos en una semana, a ver, poco habitual en la Cámara de Diputados, porque Sí. en el Senado sí tiene olor a la previa de las elecciones. En el Sí. Senado no se han citado reuniones para esta Nada. semana, pero aquí en Diputados sí, la verdad que también no es habitual que justamente 5 días antes de ir a votar haya mucha actividad dentro del Claro. Parlamento, sino más Sí. bien siempre la actividad es afuera, ¿no? En la Claro. calle, con los cierres de campaña y los legisladores no volando hacia Buenos Aires precisamente, ¿no? Pero bueno, mañana hay mucha actividad, el miércoles también, Sí. y creo que tenemos para repasar esa agenda de comisiones. Sí, vamos viendo, a ver, a partir ya de lo que es bueno, la agenda de comisiones estaba marcando también algo de hoy lunes que tiene que ver con grupos parlamentarios de amistad dentro de la diplomacia parlamentaria, el grupo parlamentario de amistad con Singapur y con la comisión del Mercosur, esto que se hizo 3:30 de la tarde. Ahora ya tenemos una agenda mañana, martes 21 de octubre, ya, bueno, la de las 10 de la mañana está suspendida. Hay que pasar a las 11, que es lo que hablábamos recién de deportes, comunicación informática, presupuesto y hacienda, con el emplazamiento para discutir el financiamiento al ENAR. Y ya después a las 12 la Comisión Especial de Seguimiento de Investigación sobre el fentanilo contaminado. Va a haber en principio 2 invitados. El director general de Calidad y Atención Médica del Ministerio de Salud de la Nación, el presidente de la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos, SILFA, y representantes de la Federación Sindical de Profesionales de la Salud de la República Argentina. Y a partir de allí también se va a ver si hay que hacer pedidos de informes al Ejecutivo y si hay respuestas de algunos informes que ya la Comisión le ha enviado a el Ejecutivo y ver si hay respuestas de ellos. Sí, y también recibir a otros familiares de víctimas de fentanilo también. en la última reunión. No recuerdo bien si en la última o en la anteúltima, perdón, pero bueno, hubo familiares que expusieron que hubo casos en la ciudad de Rosario y estaban realmente sin asistencia, ¿no? Estos familiares de víctimas, sin asesoramiento jurídico tampoco. Y bueno, Mónica Fein, que además fue intendenta de esa ciudad de Rosario, lo que se comprometió en ese momento fue a que un grupo de diputados pudieran ir hasta allí, hasta la localidad santafesina, y reunirse allí con familiares que no pueden viajar hasta Buenos Aires. Claro. Así que veremos. Igual también ya hubo algunos testimonios también por vía telemática, por Zoom, pero bueno, siguen también exponiendo a las familias, que son los relatos en primera persona realmente muy crudos, algunos, todos, pero algunos de ellos realmente con bueno, información que en los medios no trascendió tan en profundidad en su momento y que acá se pueden explayar con el tiempo que le dan los legisladores. Sí, la comisión resolvió, después de una primera reunión que tuvo con familiares de víctimas del fentanilo contaminado y que generó más de 100 víctimas hasta el momento aquí en la República Argentina, resolvió, más que llamar y citar a familiares, que los familiares mismos, el que quiera concurrir, que concurra directamente a la comisión. Cuando se reúne la comisión, un familiar que quiere concurrir a la comisión directamente viene, tiene su espacio, más allá de que haya otros invitados, pero tiene su espacio como para poder relatar lo que ha vivido, hablar sobre su familiar y ver también qué trámites quiso hacer, qué es lo que le dijeron, qué respuestas tuvo.
de los centros de salud cuando pidió explicaciones, ¿no? Por lo que le sucedió a su familiar. Mañana una nueva oportunidad, mañana es una nueva reunión. Así es. Y bueno, cuenta con un poco más de tiempo esta comisión investigadora, que es la segunda que está funcionando. La otra es Libra. Libra cuenta con menos tiempo. Ya en 10 de noviembre tendría que realizar su informe final, y la de fentanilo tiene hasta el 9 de diciembre. Bueno, Libra, que también mañana se reúne, enseguida vamos a estar con eso. Mañana 1:30, Acción Social, Salud Pública y Familia, Niñez y Juventudes. Se reúnen, una reunión conjunta, van a analizar el Plan Nacional de Prevención del Suicidio en el ámbito del Ministerio de Salud de la Nación. Por otro lado, a las 3 de la tarde va a estar reuniéndose la Comisión Investigadora sobre la criptomoneda Libra, la comisión que preside Maximiliano Ferraro, Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, iba a decir Maximiliano Puyaro. Maximiliano Ferraro de la Coalición Cívica, y que para mañana no hay invitados en principio, pero sí van a estar estudiando medidas de prueba que pueden llegar a solicitar una vez más a la justicia y al Poder Ejecutivo Nacional. Están recibiendo información importante por parte de las billeteras virtuales, y también hay una fecha clave, un día después de las elecciones, todo lo tenemos del calendario electoral, pero bueno, es la fecha importante que tenemos justamente en estos días. Un día después, el lunes 27, está citada una audiencia en la Cámara Federal porque el juez Marcelo Martínez de Giorgi, que él rechazó que funcionarios puedan ser traídos por la fuerza pública a esta comisión investigadora, ahora sí habilitó la apelación que presentó justamente Maximiliano Ferraro, y bueno, veremos qué resuelve la Cámara Federal respecto de esta atribución o no que tiene el Congreso a través de esta comisión investigadora para poder requerir la presencia de los funcionarios que ya faltaron muchos en recurridas ocasiones, y que bueno, también estaría complicada en este caso la secretaria general de la presidencia, Karina Milei. Bueno, la agenda para esta semana, el día mañana martes decíamos, ahora nos vamos al miércoles 22, Presupuesto y Hacienda, una nueva reunión a las 10 de la mañana, la presencia del secretario de Empleo y Seguridad Social, Julio Cordero, y también la presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, funcionaria también del Ministerio de Capital Humano. Y el mismo miércoles, a las 11 de la mañana, una nueva reunión de la Comisión Bicameral de la Defensoría del Pueblo, que avanza en lo que tiene que ver con el concurso para poder avanzar con la designación del Defensor del Pueblo, un cargo que hace ya más de 18 años está vacante. Sí. Bueno, y no mencionamos, para mañana a las 13 la de presupuesto. La de presupuesto también, con Alejandro Cacase y Maximiliano Fariña del Ministerio de Desregulación. Así es, las dos reuniones previstas para esta semana de Presupuesto y Hacienda. También Presupuesto ya tiene prevista para el miércoles de la otra semana una nueva reunión donde va a estar la gente vinculada con el área de educación. Le ponemos punto final a el Pasos Perdidos del día de hoy. Meli, gracias. Gracias, Fer, nos vemos. A usted también, gracias por estar ahí. Quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y hasta entonces.